Dios les bendiga el día de hoy y pues buena suerte a los dos equipos que quedaron en la final. All right, hoy es la final. Espero que no estoy ofendiendo a nadie. No me vayan a inventar un tomate. Mira, les quiero invitar para abrir sus Biblias conmigo a Efesios capítulo 5. Es Efesios capítulo 5. Estamos dando continuación a esta serie de mensajes titulada Tú y yo, la visión de Dios para nuestra familia. Entre nos. Imagínate que está hablando una vez más con su esposa, con su esposo. Y le está diciendo, entre nos. Es más, si tu esposa o tu esposo está a tu lado, mírala o míralo. Así como antes la mirabas. Y dile, entre nos, tú y yo. Y ahí le puedes agregar una chiquitita, tú y yo, mi amor. Y la visión de Dios para nuestra familia. Porque Dios tiene un plan para nuestras familias. En una familia puede pasar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas buenas, muchas cosas lindas, divertidas, pero también en una familia pueden pasar muchas cosas que causan dolor. Y la pregunta que hemos estado haciendo durante toda esta serie es cómo podemos pasar de experimentar vergüenza y dolor, experimentar pena, dolor y cruzar para experimentar el plan de Dios para tu familia. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, por esta razón, nuestros matrimonios necesitan la palabra de Dios, donde Dios nos comunica su plan para el matrimonio. Así que hoy, en Efesios 5, estamos hablando a los esposos, Efesios. Y las hermanas dijeron, amén. Pero realmente Pablo nos dirá que estamos hablando de la relación entre Jesús y su iglesia. Jesús, su novio, la iglesia, su novia, y Jesús es su más grande amor. Jesús es su salvador. En pocas palabras, Jesús es su héroe que da todo para salvarle la vida. Este es exactamente, para todos los esposos aquí presentes, exactamente el papel al que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, a cada esposo. El esposo debe entregarse a su esposa, así como Cristo se entregó o entregó todo por sí mismo, todo de sí mismo por la iglesia. Así que hoy lo primero que vamos a ver en Efesios capítulo 5 es que esposos, el Señor les está hablando. Y la esposa, si tiene su Biblia ahí, es Efesios capítulo 5, versículo 25. Y vamos a leer estas tres palabras, primeramente, con mucho cuidado y muy detalladamente. Dice, para los maridos. En el idioma original, aquí son tres palabras, en el idioma original es solo una, dice maridos. Es como si fuese una llamada de atención, pero al mismo tiempo un llamamiento, dice maridos. Y yo creo que uno de los mayores errores que nosotros los esposos podemos cometer es leer esta palabra maridos y seguir leyendo el libro de Efesios como si fuese un consejo de Pablo para lograr un mejor matrimonio en 3 sencillos pasos. Este es el tipo de cultura en la que vivimos, ¿verdad? Está pasando por las redes o su email, ve los titulares, una cultura dominada por titulares. 3 cosas que puedes hacer para vivir feliz con tu cónyuge a partir de hoy. 3 pasos para arreglar tu matrimonio ahora, dominados por titulares. Pero no importa cuánto la cultura o el marketing haya entrenado en nuestros cerebros para pensar de estas maneras, aunque sí ayuda, tenemos que resistir esta tentación cuando acudimos a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Maridos. No es una transición al siguiente diapositiva del PowerPoint.
Es un llamamiento, es un llamado. Maridos, el Señor les está hablando. ¿Lo ha pensado? Que a ti te está hablando el Dios del universo, quien creó todas las cosas, quien sabe todas las cosas, que es todopoderoso, que está en todas partes, en todo momento. Sí, Dios. Dios que conoce cada uno de tus pensamientos, cada motivo que hay en tu corazón y a quien nada se le oculta. Dios, sí, Dios. En su misericordia, en su gracia, esposos, nos está hablando directamente. Quiero hacerte una pregunta. ¿Ha habido algún momento en tu vida, un momento difícil en tu vida y en desesperación con las emociones que sentías, oraste algo así? Dios, háblame por favor. ¿Ha habido un momento en tu matrimonio, un momento difícil? Cuando sentiste ira, desesperación, un corazón roto después de otra enorme discusión con tu esposa y te preguntaste que si iban a permanecer juntos. Y en ese momento oraste, Dios, háblame por favor. Dime qué tengo que hacer. ¿Alguna vez hiciste una oración de ese tipo? Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 26, cuando dice maridos, eso significa que Dios te está hablando. Y Él está a punto de decirte lo que tienes que hacer. Porque Dios también sabe que los maridos necesitan ayuda. ¿Verdad, hermanas? Mira, Dios te vio en esos momentos difíciles. ¿Recuerdas lo que pasó? Las palabras que se intercambiaron, el volumen en el que se intercambiaron esas palabras. Él vio todo lo que pasó. Él escuchó, pero también escuchó tus oraciones. Maridos. ¿No es el siguiente punto de la presentación de PowerPoint con el tema de matrimonio? Pablo nos está dirigiendo al siguiente tema del que quiere hablar. Es Dios, el creador del cielo y la tierra. Y Él te está hablando el día de hoy. A ti te está hablando. Se me viene a la mente el Salmo capítulo 3, versículo 3. Y de hecho es el rey David en un momento muy difícil en su familia. Y el rey David dice así en Salmo 3, versículo 3. Dice, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tal vez usted en algún momento ha tenido que hacer lo mismo por un hijo de usted. O tal vez alguien te lo tuvo que hacer a ti un día. Te vio así, cabizbajo. Pero te levantó la cabeza y puso tu cabeza en alto. Después de un día, o tal vez una noche, o quizá después de unos años muy difíciles en el matrimonio, ¿hubo algún momento en el que te sentiste derrotado? ¿En el que estabas cabizbajo? El Señor es el que levanta mi cabeza. Lo que quiere decir que esto no ha terminado, porque Dios
todavía no ha terminado su obra en ti. Así que, esposos, sea lo que sea, lo que a lo que te hayas estado aferrando, a ira o lo que sea, orgullo, lo que sea, ahora mismo es hora de soltarlo. Ahora mismo, no más tarde, no mañana por si te vas a sentir inspirado. Ahora mismo que la palabra de Dios te está hablando, es tiempo, es hora de dejarlo atrás, de soltarlo. Esposos, Dios, el Señor, te está hablando. Y cuando Dios habla, suceden cosas increíbles, redentoras. Mira, cuando Dios habla, surgen cosas que nunca existieron. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios habla, Dios crea los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:24, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, y fue así. Y mira, en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, Dios creó un esposo y una esposa. Nunca había existido tal cosa, pero ahora por primera vez hubo un matrimonio. Sin embargo, Dios habló aún más fuerte aún, cuando la palabra, el verbo, se hizo carne. No tiene que voltear ahí, pero si gusta anotarlo, es Juan 1:14. Y dice Juan, la palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Jesús estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Cuando Dios habla, suceden cosas increíbles, cosas redentoras. Y hoy, esposos, el Señor te está hablando. Él te está hablando y Él quiere hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, cosas increíbles, cosas redentoras por medio de ti. Él te está llamando, esposo. Dios te está llamando para ser un hombre comprometido con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para tu familia. Él tiene un plan en tu rol como esposo. Amen, Stonebriar. Aquí lo que aprendemos en Efesios capítulo 5 es que Dios quiere que el amor de un esposo por su esposa cuente la historia de cómo Jesús ama a su iglesia. Casi nos sentimos presión, ¿verdad? Y de eso estamos hablando ya desde las últimas 3 semanas. Que Efesios, el libro de Efesios, la historia que está contando el libro de Efesios es la historia de cómo Jesús ha derrotado los poderes de las tinieblas y ha redimido a su pueblo, su iglesia, para la gloria de Dios Padre. Así que todo lo que encontramos en este libro se lee por este lente. Así que Dios quiere que el amor de un esposo por su esposa cuente la historia de cómo Jesús ama a su iglesia. Lo podemos decir de otra forma. El amor de un esposo por su esposa es una imagen terrenal de cómo Jesús ama a su iglesia. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 19 cuando la vimos la semana pasada? Mira, si tienes su Biblia, vamos a voltear ahí una vez más. Quiero que vean esto. Es Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a esperar. Si usted nos quiere acompañar ahí, lo vamos a esperar. Apocalipsis capítulo 19 es lo que nos muestra la escena celestial. Si la imagen, el amor de un esposo por su esposa es una imagen terrenal de cómo Jesús ama a su iglesia, entonces, ¿cuál es la imagen celestial? Y aquí la encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Para comenzar,
Juan escuchó un aleluya tan poderoso que parte el cielo en dos. Un grito como si fuese de una gran multitud. El rugido de enormes olas del mal. ¿De qué se trata esta alabanza? Se trata de la boda del Cordero. Jesús el novio, la iglesia su novia. Este es el momento en el que la iglesia entra en la presencia de Dios. Lo vimos la semana pasada, pero quiero que lo veamos otra vez. Mira, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. La segunda parte, versículo 6. Dice, alabado sea el Señor. En el idioma original, una palabra, aleluya. Pues el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él. Porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Una vez más, la novia se prepara, versículo 7. Pero es Cristo quien la hace bella, versículo 8. Se le concede. Y mira, así será el día que veamos a Jesús cara a cara. Este es el destino de todos los que creen en Jesús. ¿Estarás ahí ese día? Esta escena celestial cuenta la historia de cómo Jesús ama a su iglesia. Y Dios quiere que el amor de un esposo por su esposa cuente esta historia. La iglesia llegará a este momento porque Jesús es su fortaleza. Satanás no se saldrá con la suya, con la iglesia de Jesús. El mal no ganará. Esposo, ¿eres tú una fuente de fortaleza para tu esposa? El amor por su esposa es algo que en este momento fortalece tu matrimonio. ¿O Satanás se saldrá con la suya en tu matrimonio? Efesios 5, 25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo la amó. ¿O ha escuchado el dicho que se dice happy wife, happy life? Esposa happy. Esposa feliz, vida feliz. Efesios 5:25 es más como esposa feliz, porque el amor de Jesús por mí me exhorta a amar a mi esposa de la manera en que Jesús me ha amado a mí. Esposos, estamos empezando a ver cómo Dios quiere que el amor por nuestras esposas cuente la historia de cómo Jesús ama a su iglesia. ¿Nos estamos dando cuenta? Una vez más, versículo 25. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Mira, lo que está diciendo aquí Pablo es tan radical, porque la palabra que eligió Pablo para decir amor no es la que significa amor físico, sexual entre un hombre y su mujer, ni el cariño que sientes por un ser querido o un amigo cercano. La palabra que utiliza Pablo aquí es agapao en el idioma original. En el Nuevo Testamento esta palabra se usa para describir un amor abnegado y sacrificial. Específicamente es el amor que Cristo mostró por ti y por mí cuando Él colgó de una cruz y murió por tus pecados y los míos.
Este es este tipo de amor. De hecho, Pablo no es el primero que escribió algo sobre la familia. Por cientos de años ya en la cultura griega, la cultura romana se había escrito temas familiares, pero nunca en esos manuscritos, por cientos de años, nunca se había visto esta palabra, agapao. Un hombre debería en ese entonces gobernar, dominar en su casa sobre su esposa. En cambio, Pablo dice, agapao, un amor abnegado, un amor sacrificial. Él eligió mostrarnos este tipo de amor en los momentos que es difícil amar. Quiero que te imagines lo siguiente. Es de noche, es tarde. Jesús, el Verbo, la palabra eterna, por quien todo existe, el Todopoderoso. Sin embargo, una noche muy tarde, antes de ser arrestado, fue a un huerto a orar. Mientras los poderes de las tinieblas se acercaban. Literalmente, Judas estaba con un pequeño ejército de soldados a la esquina. Jesús estaba en tal angustia que estaba sudando sangre. Y en ese momento, Jesús se pone a orar y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Se requiere tanta valentía para decir esto, algo así. Elegir entrega de sí mismo en lugar de salvar su propia vida. Al elegir demostrar amor en los momentos que es difícil amar. Pues ¿dónde estaban ahora las multitudes de personas que lo seguían? ¿Dónde estaban aquellos que clamaban por sanidades o comida o que Jesús les hiciera un favor en forma de un milagro? Hasta los discípulos se apartaron. Miren, en este momento Jesús podría haber elegido la ira de Dios. Oye, no es mi culpa que estos seres humanos pecaminosos eligieron el pecado por encima de Dios. En ese momento podría haber terminado desde una vez la relación a menudo accidentada y difícil con los seres humanos pecaminosos. Piensa en tu propia relación con Jesús. Piensa en tu propia relación con tu esposa. ¿Cuántos tropiezos, caídas, fracasos, arrepentimientos y súplicas de perdón han habido en tu relación con Jesús o con tu esposa? En este momento, en el jardín, Jesús pudo haber elegido la ira de Dios y acabar con esta relación con los seres humanos pecaminosos. En cambio, eligió el sacrificio, eligió la voluntad del Padre, eligió agapao, amar. Esposos, ¿ha habido un momento en tu matrimonio en el que tuviste que tomar la decisión de amar? Cuando amar fue difícil. Es fácil amar
cuando nos sentimos enamorados. En esos momentos no se siente como una elección. Pero es mucho más difícil amar, agapao, en los momentos en los que elegir amar es difícil. Y mira, si hoy te estás enfrentando con un momento como ese, tal vez es hora de cada uno de nosotros hacer lo que hizo Jesús. Parar y buscar el rostro de Dios en oración y pedirle con todas nuestras fuerzas que no se haga mi voluntad en mi matrimonio, sino la tuya. Una hermana, Julie Slattery, psicóloga cristiana y autora, me gustan sus libros. Mi esposa leyó, ¿se acuerda? Encontrando el héroe en tu esposo. Léalo otra vez. Lo voy a leer otra vez cuando tú lo leas. Ok. Y mira, dijo algo en este libro, y yo creo que también los esposos podemos aprender algo aquí. Ella dijo, cuando era joven, no podría haber percibido las formas en que Dios me bendiciría a través de mi esposo. You're welcome. Pero no porque me casé con el perfecto chico, pero porque decidí comprometerme con Dios para ser una buena mujer. Y dice, estoy agradecida por la forma en que mi esposo ha cambiado a lo largo de los años. Pero sobre todo, estoy agradecida por cómo Dios me ha cambiado a mí. Oye, yo creo que es natural, ¿verdad? Es natural querer cambiar cuando la otra persona cambie. Pero de ese tipo de matrimonio, yo cambio cuando tú cambias. No nos va a llevar a ninguna parte. Cada uno tenemos que tomar la decisión en amor de ser cambiados por Dios antes de que las cosas puedan verdaderamente cambiar. Agapao. No sé si estamos un poco dormidos o si es la convicción del Espíritu Santo. O los tamales de esta mañana. Dios quiere que el amor de un esposo por su esposa cuente la historia de cómo Jesús ama a su iglesia. Vamos a seguir leyendo. Ahora estamos leyendo en el versículo 26 de Efesios capítulo 5. Dice, a fin de hacerla santa, santificarla. En otras palabras, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela, la iglesia, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Esto suena como Apocalipsis capítulo 19. Jesús ama a su novia, con permiso. Él es su salvador. En pocas palabras, Él es su héroe. Y mira, el llamado de Dios para nosotros los esposos es cuidar de nuestras esposas como Cristo cuida de su iglesia, o amar a nuestras esposas así como Cristo ama a su iglesia.
Mira, leí la historia de un señor llamado Robertson. Robertson era casado con Muriel. Y mira, después de 40 años de matrimonio, Muriel contrajo Alzheimer. En ese momento, Robertson era un presidente o el presidente de una universidad. De hecho, era el presidente de un seminario. Ok, a ver si este hombre dará el ejemplo. Y en esos tiempos, él luchaba con la decisión y él se preguntaba, ¿qué haré yo? ¿Debería internar a Muriel, mi esposa, en un ancianato? ¿O debo retirarme de mi puesto como presidente de este seminario para cuidarla a tiempo completo? Robertson compartió lo siguiente. Dijo, ella necesitaba de mí cada vez más. Yo luchaba a diario con la pregunta de quién me tendría a tiempo completo, el seminario o mi esposa. Cuando llegó el momento, dijo, la decisión final fue firme. No hizo falta ningún gran cálculo. Era una cuestión de integridad que no le había prometido hace 42 años que estaría con ella en las buenas y en las malas y en la salud o enfermedad hasta que la muerte nos separe. Hablando de héroes, este señor es un héroe para mí. Jesús ama a su novia como un novio en el día de su boda. Pero también Jesús cuida, le da todo lo que necesita. No estoy diciendo que la cuida, le paga sus cuentas. Cuida de ella. Le provee todo lo necesario para que su iglesia, usted y yo, para que un día nosotros estemos listos en el día que le veremos el rostro a Dios. Esposos, Efesios 5 nos está diciendo en estos versículos que tu amor por tu esposa, así como Cristo amó, debe ser algo que prepare a tu esposa para el día en que vea a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que pensó eso? ¿Te cruzó una vez por la mente? Tu amor por tu esposa debe ser algo que la prepare para el día en que vea a Jesús. Qué hermoso llamamiento nos ha dado el Señor. Claro, no es lo único, nuestro amor por ellas. Todos somos responsables por nuestras decisiones y al final de cuentas también nuestras esposas son responsables por seguir a Jesús. Sin embargo, Efesios 5 nos dice que el amor de un esposo por su esposa debe ser algo que la prepare para ese día. En el versículo 5, el amor sacrificial de Jesús lo que hizo fue abrió el camino a una relación íntima y personal con Dios. Versículo 26, Jesús santifica, Él la hace santa y la limpia. Ahora, muchos de nosotros que hemos tenido mucho tiempo, experiencia en una iglesia, sabemos que la palabra santificación o santificar quiere decir apartar para un propósito santo o hacer una persona santa. Y este es un proceso
que requiere mucha paciencia. Y Jesús es muy paciente con nosotros. Jesús no nos descarta cuando cometemos errores. Él santifica a su novia, su iglesia, pero también Jesús la limpia. Y si te preguntara, ¿por qué Jesús necesita limpiarnos? ¿Qué dirías? ¿Por qué necesita Jesús limpiarnos? Porque nos ensuciamos. Así como cuando Jesús le estaba lavando los pies a Pedro. Le dice, Pedro, te voy a lavar los pies. Pedro dice, no, no, tú jamás me lavarás los pies. Ok, Pedro, si tú no permites que yo te lave los pies, tú no tienes ninguna parte conmigo. Entonces dice Pedro, pues Señor, báñame enteramente. Y dijo, ok, Pedro, mira, un momento, no entendiste. Ya te bañaste completamente cuando creíste, cuando te convertiste en un seguidor de Jesús. Pero estando en este mundo lleno de mucha maldad, lleno de mucha mugre, nos ensuciamos. Y por eso Jesús dijo, no, no, enteramente, solo los pies. Jesús nos limpia cuando confesamos nuestros pecados. Y Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados. Quiero que todos entendamos lo siguiente. Cuando Jesús nos apartó para sí mismo, el propósito de Dios, hizo posible que lleguemos a ser todo para lo que fuimos creados. Versículo 27. Se presenta a sí mismo, Jesús, se presenta a sí mismo, a su esposa, la iglesia. ¿Cómo? Sin manchas, sin arrugas, simplemente santa e intachable. Jesús hace hermosa su iglesia para que estemos listos en el día que veremos a Dios. Ahora, esposos, si estamos amando así como Cristo amó, tu amor por tu esposa, a ustedes dos les abre el camino, a ustedes dos, para tener una relación íntima y personal. Y ya dijimos que la palabra aquí no es íntima, sexo. Estamos hablando de poder lograr una conexión con tu esposa que produce un matrimonio duradero y fructífero. Tu amor por tu esposa les abre a ustedes dos el camino para una relación íntima y personal. La forma en que cuidas de tu esposa, es decir, la forma en la que le hablas, la forma en la que la tratas. El cuidado por tu esposa la hace a ella todo lo que Dios quiso que fuera. Una más. Tu amor por tu esposa la hace más bella en su carácter para que ella esté lista en el día que ella vea el rostro de Dios. El amor por nuestras esposas está contando una historia. ¿Cuál historia está contando? Esta.
la historia de cómo Jesús ama a su iglesia? En esta sección, en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, Pablo habla sobre el matrimonio. Pero a medida que llegamos al final de esta sección, descubrimos que todo este tiempo Pablo estuvo hablando de la unión entre Cristo y su iglesia. Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo, tanto la cabeza como el cuerpo forman un cuerpo unido. Y por eso Pablo comienza a decir en el versículo 31, citando a Génesis, por esta razón, ¿cuál razón? Porque el amor de Cristo por su iglesia se hace eco en el amor de un marido por su esposa. Por esta razón, el hombre dejará a su madre, padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que estamos viendo aquí es una explicación bíblica para el matrimonio. Estamos viendo la razón por la que Dios creó, en primer lugar, el matrimonio. El matrimonio da al esposo y a una esposa la oportunidad de reflejar en su propia relación la relación que Cristo tiene con su iglesia. Esto es increíble. Y por último, versículo 32. Este misterio es genial. ¿Cuál misterio? Bueno, de que un hombre y una mujer pueden ser uno. Este misterio es genial, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Dios quiso que nuestras familias contaran la historia del Evangelio, que Jesús derrotó los poderes de las tinieblas y rescató a su pueblo, la iglesia, para la gloria de Dios Padre. Ese es el tema, el encabezado de este libro de Efesios. Y Dios quiso que también el amor de un esposo para su esposa contara esta misma historia. ¿Eres una fuente de fortaleza para tu esposa? La manera en que la cuidas, es decir, la manera en que le hablas, la manera en que la tratas, le da la oportunidad para ella ser todo para lo que Dios la hizo. Tu amor por ella la hace más bella en su interior para que ella esté lista para el día en que le vea el rostro a nuestro Señor Jesús. Dios quiso que tu amor por tu esposa contara la historia de Jesús y su iglesia. Póngase de pie conmigo. Cada uno de nuestros matrimonios está contando una historia. La historia del mundo, donde hay quebrantamiento, donde hay crueldad, donde hay traición, donde hay mentiras. Esta es la historia que quieres que tu matrimonio cuente, la historia del mundo. O la historia de un amor fiel, de un amor que perdura, de un amor que no se da por vencido con la otra persona. El amor que santifica, el amor que limpia. Dios quiere que nuestros matrimonios cuenten esa historia. Así que en oración vamos a entregarle a Dios, en primer lugar, nuestras propias vidas y nuestro matrimonio. Gracias, Dios Padre. En estas últimas 2 semanas hemos visto
el llamado que tú le has dado a las esposas y el llamado que hoy les das a los esposos. La palabra aquí, maridos, no es el próximo tema en la presentación de PowerPoint, no es el próximo tema que quiere Pablo elaborar. La historia es mucho más grande. Se trata de cómo Jesús nos amó a nosotros, ese amor sacrificial, ese amor que se entregó a sí mismo, ese amor que amó cuando era difícil amar. Así que, Señor, enseña a nuestros corazones mostrar ese tipo de amor. Señor, mi oración para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias aquí, incluso la mía, Señor, danos la valentía, Señor, para hoy, a partir de hoy, esta tarde, Señor, tal vez en la hora de almuerzo, después de que nos vamos de aquí, Señor, la valentía para poder empezar a hablar el uno con el otro, el esposo con la esposa y viceversa, en humildad, y decirnos las cosas que verdaderamente se tienen que decir, Señor, en amor, no para atacar, sino para salvar, para santificar, para limpiar. Humildad, Padre. Todos, cada quien, Señor, sabemos cómo expresarnos de nuestras propias maneras, Señor. Pero enséñanos, Señor, a expresarnos de tu manera.